Entonces, en dinámica de partícula existe una nueva magnitud vectorial, por así decirlo, que es la cantidad de movimiento. ¿Y qué es la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es una magnitud vectorial que me mide cuánta velocidad, por así decirlo, tiene cierta partícula. Matemáticamente esta es su expresión. Entonces, aquí tenemos, esto de acá es la cantidad de movimiento. Se llama también momento lineal, por si quieren buscar en algún libro. Se denota con la letra P, y obviamente es un vector, así que tiene la insignia de vector, ¿no? Entonces el vector P, que es cantidad de movimiento, es igual al producto entre la masa y la velocidad que tiene la partícula. O sea, si yo tengo una partícula, digamos una bola, una esfera, y esa partícula tiene una velocidad tanta dada y tiene una masa, aparte de tener esas magnitudes, ahí aparece un vector P, que es un vector cantidad de movimiento, que tiene la misma dirección que la velocidad, si se dan cuenta, ¿no? El vector P tiene la misma dirección que la velocidad, pero esta P obviamente va a ser mayor que la velocidad, ¿no? Porque es el producto entre la cantidad que tiene de velocidad y la masa que tiene. O sea que a mayor masa, mayor cantidad de movimiento. Y esto acá es algo muy importante que entienda, ya lo van a ver en los ejercicios. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento me define lo que es el impulso. Todos sabemos qué es el impulso, ¿no? Cuando impulsamos algo, cuando golpeamos algo, le estamos transmitiendo un impulso. Y ahorita van a ver cómo es ese impulso desde el punto de vista de la física. Entonces, siguiendo, la cantidad de movimiento es m por v, y en un sistema de partículas, o sea, si yo aparte de tener solamente una partícula, tengo distintas partículas de distinta masa, obviamente, esta es otra masa, digamos así, y todas tienen distintas velocidades. Uno va para acá, otro va para acá, digamos así. Esto ya es un sistema de partículas, ¿verdad? O sea, ya no es solamente una. ¿Qué pasa ahí? Igual todo esto tiene una cantidad de movimiento total, tiene una energía total, tiene una velocidad total, por así decirlo. ¿Y cómo se lo determina eso? Siempre desde su centro de masa. Por eso es que en la primera unidad ya aprendieron a sacar centro de masa, ¿verdad? Entonces, sacando el centro de masa, digamos, determinando el centro de masa aquí, que esté en este punto del espacio, si este es el centro de masa, entonces ese centro de masa de este sistema de partículas va a tener una velocidad y va a tener una cantidad de movimiento. Entonces, cuando se trata de sistema de partículas, ya hay que trabajar con el centro de masa. ¿Está bien? Entonces, eso, y para saber cuánto es la cantidad de movimiento total de esto, simplemente es sumar, pues, ¿no? La cantidad de movimiento total del sistema o de las partículas es igual a la sumatoria de las distintas partículas que existen por su velocidad. O sea, la masa de distintas partículas por su velocidad. Por eso de sumatoria de I igual a 1, o sea, desde la primera partícula hasta n, siendo n la cantidad de partículas que hay en el sistema. ¿Está bien? Entonces esa es la definición más básica, por así decirlo, para que entiendan de la cantidad de movimiento. Obviamente esto, si nosotros nos podemos analizar, es sumamente amplio, ¿no? Pero para no complicarlo, simplemente recuerden estas ecuaciones. Ahora, algo muy importante es lo siguiente también, el teorema de la cantidad de movimiento. Existe al igual que el teorema de la conservación de la energía, ¿verdad? Que ya lo vimos en la anterior clase. Igual existe un teorema fundamental de la física, que es el teorema de la cantidad de movimiento. ¿Y cómo encontramos ese teorema? De la siguiente manera. Nosotros partimos desde que la cantidad de movimiento es igual al producto entre la masa y la velocidad, ¿verdad? Vamos a analizar solamente una partícula. Entonces, eso es cantidad de movimiento. Ahora, ¿qué pasa si yo hago cambiar la cantidad de movimiento en el tiempo? O sea, ¿a qué me refiero? Desde el punto de vista gráfico, por así decirlo, para que ustedes entiendan. Voy a borrar. Desde el punto de vista, ¿qué significa eso de cambiar en el tiempo? Obviamente, matemáticamente es una derivada, ¿no? Pero desde el punto de vista gráfico, si yo tengo una masa, digamos, m, una partícula que tiene esta velocidad inicial, digamos que sea 4 metros por segundo.
Si después de este sistema de referencia, X, Y, ¿qué significa cambiar en el tiempo? Significa que aquí hacemos correr el cronómetro. 1, 2, 3, y esto obviamente se está desplazando, ¿no? Al llegar a este punto, digamos, al llegar a este punto, ¿qué va a pasar? La masa no cambia, ¿verdad? Porque la masa igual es un teorema fundamental de la física, ¿no? La masa no cambia a menos que pierda energía, ¿verdad? En este caso no va a perder nada de esa, ni masa ni energía. Entonces la masa se conserva, es constante, pero ¿qué pasaría si la velocidad cambió? Digamos, que aquí en este punto la velocidad 2 sea 8, digamos. Sea 8. ¿Qué está pasando? Está cambiando la velocidad, ¿verdad? Desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, que obviamente aquí va a ser 0 y aquí va a ser el tiempo que marcó el cronómetro. ¿Está bien? Entonces, eso es cambiar en el tiempo. Si aquí la masa está cambiando su cantidad de movimiento, porque aquí, obviamente, la cantidad de movimiento va a ser 4 multiplicado por su masa, ¿verdad? Y aquí la cantidad de movimiento va a ser 8 multiplicado por su masa. Entonces tiene distinta cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es distinta a la cantidad de movimiento final. Aquí ganó cantidad de movimiento, ¿verdad? ¿Y por qué ganó esa cantidad de movimiento? Eso me lo dice esta ecuación de aquí, que vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Está bien? Entonces, eso significa cambiar en el tiempo. En un tiempo dado tiene cierta cantidad de movimiento y en otro tiempo dado tiene otra cantidad de movimiento. Entonces, matemáticamente, obviamente debemos aplicar derivadas, ¿no? Y nuevamente repito, en este punto del semestre ya, ustedes en cálculo ya deberían haber visto derivadas, ¿no? Así que tienen que tener un poquito de idea de cómo se trabaja esto. ¿Está bien? Si alguien no tiene idea, igual puede preguntar para responder su duda, ¿está bien? Entonces, si hacemos cambiar la cantidad de movimiento en el tiempo, eso debe ser igual al cambio de m por v en el tiempo, ¿verdad? Pero dijimos que masa no puede cambiar, porque no se desintegra la partícula ni nada, no pierde masa. Entonces, si no pierde masa, lo único que cambia es la velocidad, ¿verdad? Como vimos en la gráfica. Entonces, la derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo es igual al producto de la masa por el cambio de la velocidad en el tiempo. Y aquí recordemos cinemática. ¿Qué es el cambio de la velocidad en el tiempo? Eso ya lo vimos en cinemática, ¿verdad? El cambio de la cantidad, el cambio de la velocidad en el tiempo es igual a la aceleración. ¿Se acuerdan, no? Entonces, si eso es igual a aceleración, me queda que el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo es igual al producto de la masa por la aceleración. Y nuevamente recordemos los temas anteriores. Este producto ya lo conocemos, ¿verdad? Aquí es igual la masa por la aceleración. Si nos acordamos de dinámica, la masa por la aceleración es igual a la fuerza, ¿verdad? La fuerza es igual a la masa por la aceleración, según la ley de Newton. Por lo tanto, ¿a qué podemos llegar con esa conclusión o con esas dos ecuaciones? Si la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la derivada de la cantidad de movimiento en el tiempo es también igual a lo mismo, por lo tanto, el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo debe ser igual a la fuerza, ¿verdad? Entonces, de aquí ya nace el teorema de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Si nosotros despejamos esta ecuación, si la queremos resolver, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, obviamente eso no se hace así, ¿no? Pero es la forma más fácil. Si queremos resolver esto, ¿qué debemos hacer? Debemos integrar, ¿verdad? Acuérdense de cálculo. Si tenemos un diferencial y queremos encontrar la función primitiva, debemos integrar, ¿no? ¿Y de qué parámetro? Debemos integrar desde el punto inicial hasta el punto final, que obviamente el punto inicial va a ser una cantidad de movimiento inicial y el punto final va a ser una cantidad de movimiento final, ¿verdad? Y el punto inicial en el tiempo va a ser un tiempo inicial y un tiempo final. Entonces hay que integrar para encontrar la ecuación primitiva. Integrando eso me queda, como esto es la integral de un diferencial, simplemente queda la variación, ¿verdad? Entonces va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial es igual a la fuerza por la variación en el tiempo, o sea, tiempo final menos tiempo inicial. Este de aquí es la ecuación de la cantidad del teorema de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Esto aquí tienen que acordarse para poder resolver los ejercicios de choque. Y esto aquí es lo que decía al comienzo, ¿no? En la gráfica, vemos que al punto inicial tiene una cantidad de movimiento inicial, ¿verdad? Y en el punto final tiene una cantidad de movimiento inicial, final, mejor dicho. Y está cambiando la velocidad, ¿verdad? De 4 a 8. ¿Por qué cambió eso? Entonces, esta ecuación me dice
¿Por qué cambió eso? Entonces, para que cambie su velocidad, debe existir esta fuerza, ¿verdad? Para que cambie la cantidad de movimiento, la fuerza, o debe existir una fuerza aplicada en un cierto tiempo. ¿Está bien? Entonces, en mi ejemplo, digamos, para que hubiera cambiado su cantidad de movimiento de esta partícula de 4 a 8 en velocidad, tiene que haber una fuerza externa que le hubiera aumentado la velocidad en un determinado tiempo. En palabras vulgares, digamos, eso se llama impulso. Algo debió haber impulsado esta partícula para que crezca su cantidad de movimiento. ¿Está bien? Entonces, esto de aquí es impulso. Cuando ustedes vean en algún ejercicio la palabra impulso, significa que hay una fuerza que está multiplicando o que está siendo aplicada en un determinado tiempo. ¿Está bien? Entonces, ese es el teorema fundamental de la cantidad de movimiento. En ausencia de fuerzas externas, si no existe fuerza externa, la cantidad de movimiento se conserva. O sea, si F es igual a 0, la variación de P es igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, la P final es igual a P inicial, lo que significa que es una constante. ¿Está bien? Entonces, eso es la teoría que deben entender. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Todo claro. De fuerza externa, ¿se puede volver a repetir, por favor? Bueno, siguiendo entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto de que la cantidad de movimiento inicial sea igual a la cantidad de movimiento final o viceversa? O sea, cuando la Creo cantidad de que movimiento no sea me una escucho. constante, va a ocurrir cuando ocurran choques o colisiones. ¿Qué es lo que se trata todo este tema? Todo los ejercicios va a ser de choque y colisiones. ¿Está bien? ¿Qué choque? Obviamente todos conocemos que es un choque, ¿no? Es cuando dos cuerpos se juntan, digamos, se interceptan a gran velocidad. Eso es un choque, ¿verdad? En las noticias vemos choque de un auto, otro auto, se hace en bolsa, digamos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que no los escucho a ustedes. Están escribiendo en el chat, ¿no? Entonces no va a tener un poco de idea. Pero ese es el ejemplo más claro de cuando no hay fuerzas externas. Imagínense una bola igual de billar. Ustedes los impulsan, ¿verdad? Con el taco. Lo impulsan, ¿qué están entregando? O bueno, ¿qué están haciendo? Están aplicando una fuerza en un milisegundo, ¿verdad? Porque el impulso del taco es sumamente rápido, ¿verdad? Entonces, al impulsarlo, la bola, digamos, va a adquirir cantidad de movimiento. Y luego esa cantidad de movimiento va a ser transmitida a todas las otras bolas que están en la otra mesa, ¿verdad? Así funciona el billar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ocurren estas fuerzas o por qué no existen fuerzas externas? Porque al momento de chocar, digamos, al momento de chocar las dos bolas, se dan cuenta que no hay fuerzas que están siendo aplicadas, porque la fuerza externa fue aplicada al momento del impulso, o sea, en un determinado tiempo, pero cuando esto se está desplazando para llegar hasta la otra bola, no hay ni una fuerza que está aplicando ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que hay fuerzas externas nulas, o sea, en ausencia de fuerza externa, aquí lo que se está transmitiendo simplemente es la velocidad. Esta bola que va a chocar la otra le va a transmitir velocidad, o mejor dicho, le va a transmitir cantidad de movimiento. Por eso es que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. ¿Está bien? Ese es el ejemplo más claro de cuando no hay fuerzas externas. ¿Entienden esa parte? Porque es fundamental que entiendan esto para poder resolver los ejercicios de choque. ¿Entienden esa parte? Sí, se entendió. Listo. Creo que Entonces, no, sí. listo. Entonces, esto es lo único que deben aprender, lo único nuevo en este tema. Porque después, voy a borrar esto. Después las demás ecuaciones que hemos visto, todas las demás se cumplen. Digamos, si existen distintas fuerzas, ¿qué se hace? Se suma la fuerza y se encuentra una resultante, ¿verdad? Y esa resultante sería multiplicado por el tiempo, sería el impulso total, digamos. O sea, todas las ecuaciones anteriores que hasta ahorita que hemos visto se siguen cumpliendo, como el caso de la energía, ¿verdad?
nosotros dijimos que en una partícula existe cierta cantidad de energía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si existen distintas partículas, o sea, un montón de partículas? Pues la energía va a ser igual a la sumatoria de las energías que tiene cada partícula. ¿Está bien? Esta es la ecuación simple, por así decirlo, de la energía. ¿Está bien? Entonces recuerden, cuando tengan ejercicio de cantidad de movimiento, o mejor dicho, de dinámica de partículas, la energía total del sistema de partículas es igual a la sumatoria de cada energía que tiene cada partícula. ¿Está bien? Entonces, esto es lo único nuevo. Lo demás ya obviamente deben tenerlo claro, ¿no? Lo de cinemática, dinámica, porque igual puede ser que se utilicen en algunos ejercicios. ¿Está bien? Entonces, si no tienen duda, ahora vamos a pasar a resolver ejercicio. ¿Listo? Ahora, vamos a resolver este ejercicio. Dice, un camión que pesa 10 toneladas rueda a la velocidad de 0,9 metros por segundo sobre una pista horizontal y choca con un camión cargado que pesa 20 toneladas y se encuentra en reposo con los frenos sueltos. Si los dos camiones siguen juntos, calcúlese su velocidad después del choque. Inciso B, hállese la disminución de energía cinética como resultado del choque. E inciso C, ¿qué velocidad deberá tener el camión cargado para que ambos queden en reposo después del choque? O sea, que aquí se dan cuenta que es como si fuera un ejercicio de la vida real, ¿no? Tenemos un camión, voy a dibujar un poco, tenemos un camión, que ese camión se está desplazando con cierta velocidad. Y en la misma carretera hay otro camión que está quieto, pero no tiene freno, digamos. O sea, no tiene freno de mano, sus frenos están sueltos, por lo tanto, al menor impulso esto puede avanzar, ¿verdad? Entonces, al momento de chocar el primero al segundo, ¿qué va a pasar? Le va a transmitir su cantidad de movimiento, como lo vimos en la ecuación anterior, ¿verdad? No existen fuerzas externas porque lo que se va a transmitir es la velocidad, se va a transmitir la cantidad de movimiento. Entonces, al momento, digamos, es el momento antes del choque. Durante el choque, los dos camiones van a estar en contacto por un tiempo pequeño, pero aquí hay algo muy importante. Dice que si los dos camiones siguen juntos después del choque, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que estos camiones se van a unir, se van a funcionar, van a quedar como si fueran uno solo. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que en los choques existe un coeficiente de restitución. ¿Qué significa eso? Que es en función de los materiales de la partícula o del cuerpo, si es que rebota o no, ¿verdad? Todos hemos visto una pelota, digamos, rebota, ¿verdad? Es porque su coeficiente de restitución es elástico. Eso lo vamos a ver después en algunos ejercicios. Pero en este caso, cuando ustedes vean esta palabra, aquí siguen juntos o tienen la misma velocidad después del choque o cosas similares, significa que su coeficiente de restitución es igual a 0 y significa que si antes del choque existían velocidades independientes, velocidad 1, velocidad 2, después del choque va a existir una sola velocidad porque los dos se han fusionado, por así decirlo, como una sola partícula. ¿Está bien? Ese es el esquema más básico. ¿Y esto cuándo sucede? Sucede cuando, digamos, en el caso de autos, camiones, cuando van a mucha velocidad. Ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Los autos quedan hechos, los fierros torcidos totalmente y se fusionan, ¿no? Se quedan uno sobre otro. Eso se debe a que la velocidad era sumamente elevada o los materiales no eran elásticos. ¿Está bien? Entonces, esa es la clave cuando lean esto, siguen juntos o tienen la misma velocidad. Entonces, vamos a resolverlo. Nosotros tenemos un camión que va a una velocidad 1, que es igual a 0,9 metros por segundo, y tiene una masa de 10 toneladas. Obviamente ya podemos convertirlo directamente, ¿no? 10 toneladas es igual a 10.000 kilogramos. Luego, sobre la misma línea, existe otro camión, pero este camión está quieto, o sea, con velocidad 0, pero tiene una masa de 20 toneladas, o sea, 20.000 kilogramos. Entonces, esto es antes del choque. Luego, durante el choque y después del choque, los dos camiones van a quedar unidos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Los dos camiones siguen juntos. O sea que después del choque va a existir una velocidad para los dos cuerpos y las masas no van a cambiar, ¿verdad? Como lo vimos en la teoría. Las masas no cambian nada. O sea que este cuerpo va a seguir siendo 10.000 kilogramos y el otro cuerpo va a seguir siendo 20.000 kilogramos.
pero la velocidad 1 y la velocidad 2 después del choque van a ser las mismas. ¿Está bien? Eso hay que recalcar. Y la velocidad es igual, o sea, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Ahora, aquí hay algo muy importante que quiero que entiendan para que no se... Ven aquí la diferencia, ¿no? Las velocidades antes del choque, o dependiendo de su ingeniero cómo lo utilice también, yo lo voy a llamar B minúscula. Y las velocidades después del choque van a llamarse B mayúscula o B prima. En algunos ejercicios lo he puesto B prima. ¿Está bien? Eso es dependiendo de cada uno, pero tienen que identificar siempre las velocidades antes del choque y las velocidades después del choque. ¿Está bien? Listo. Ahora, entonces ese es el esquema básico de lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo resolvemos aquí? Acuérdense de toda la teoría anterior. Como esto se trata de choque, significa que no hay fuerzas externas, por lo tanto la cantidad de movimiento es constante. Entonces, aplicando la ecuación, ¿qué tenemos? Aplicando la ecuación, tenemos que la sumatoria, como en este caso son distintas partículas, el teorema de la cantidad de movimiento me decía que P inicial o P final es igual a P inicial, ¿verdad? Entonces, en este caso, como son distintas partículas, simplemente es la sumatoria de todas las partículas antes del choque, o sea, inicial, debe ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento de todas las partículas después del choque, o sea, final. Esta es la ecuación que deben ocupar para cualquier ejercicio de choque. ¿Está bien? Simplemente sumatoria de cantidad de movimiento iniciales es igual a sumatoria de cantidad de movimiento finales. O sea, antes del choque, después del choque. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos antes del choque? Tenemos esto. Tenemos velocidad 1 antes del choque, masa 1, velocidad 2 antes del choque, masa 2. Entonces, reemplazando la ecuación, vamos a tener cantidad de movimiento inicial es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. No hay más partículas, por lo tanto, esos dos son la cantidad de movimientos iniciales. Eso debe ser igual a la cantidad de movimientos finales. ¿Y cuáles son las cantidades de movimientos finales? Son esto, ¿verdad? La masa 1 no cambió nada por la velocidad 1 después del choque, más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. ¿Está bien? Ahora aquí, como la velocidad 2 es igual a 0, o sea, la velocidad del camión 2 es igual a 0, significa que todo esto se va, ¿verdad? Es 0. Entonces simplemente queda masa 1 por velocidad 1 es igual a masa 1 por velocidad 1 al, mejor dicho, antes, o mejor dicho, después del choque, ¿verdad? Pero dijimos aquí que velocidad 1 y velocidad 2 después del choque es igual a una sola velocidad, porque los dos se van yendo juntos, como dice el enunciado. Entonces la velocidad 1 y la velocidad 2 después del choque es igual a una velocidad que vamos a llamarle velocidad B. Entonces la masa 1 por la velocidad 1 después del choque puede ser escrita también como masa 1 por velocidad. Y la masa 2 por velocidad 2 después del choque igual puede ser escrita como masa 2 por velocidad, porque velocidad 1 y velocidad 2 después del choque son iguales. ¿Está bien? Entonces, si son iguales, aquí se puede factorizar, ¿verdad? Si factorizamos, nos queda de la siguiente manera. Como lo que nosotros queremos encontrar es cuál es la velocidad después del choque, o sea, esta B, simplemente despejar, ¿verdad? Y si se dan cuenta, todos los valores aquí son conocidos, ¿no? Masa 1 es conocido, velocidad 1 es conocido. Masa 1 y masa 2 son conocidas, por lo tanto, reemplazando y calculando nos da que la velocidad 2, o sea, la velocidad después del choque, es igual a 0,3 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista así físico, quiere decir que como este camión 2 está en reposo, la cantidad de movimiento del camión 1 va a ser transmitida casi en la mitad, ¿no? O tercia parte, de 0,9 a 0,3 pasaron a moverse. ¿Está bien? ¿Y eso a qué se debe? También entran las masas, ¿no? Si se dan cuenta, este camión es menos pesado que este segundo. O sea que para que mueva a mayor velocidad el segundo debe tener mayor velocidad el primero. ¿Verdad? Esas cosas tienen que darse cuenta para poder relacionarlo con como en la vida real, digamos, es más fácil así imaginárselo, ejercicio. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿O cómo se utiliza la cantidad de movimiento? ¿Sí o No, no? ninguna.
Listo. Ahora, aquí algo que quiero denotar en los siguientes ejercicios Tama, es que aquí estos son magnitudes vectoriales, por si acaso. Es que hay ejercicios donde están en dos dimensiones, digamos, y ahí tienen que descomponer el vector. En cambio, aquí simplemente lo utilicé así porque todo está en una sola dimensión, ¿verdad? Es como si todos estuvieran en el eje Y, o sea, en el eje X. ¿Entiendes? Pero después vamos a ver si hay ejercicios de dos dimensiones. Entonces, hasta aquí hemos resuelto el inciso A. ¿Cuál es la velocidad después del choque? Es esta. Ahora, inciso B dice, hay es la disminución de energía cinética como resultado del choque. Esto es algo muy importante que entiendan. ¿Qué significa disminución de energía cinética? Si este choque hubiera sido elástico, ¿qué significa? Que el camión 1 hubiera rebotado en el camión 2 y no se hubiera, el camión 1 hubiera tenido otra velocidad distinta a la velocidad 2 después del choque. O sea, aquí, esto hubiera rebotado. Pero como acá se quedaron unidos, significa que no se conserva la energía. Por lo tanto, debe existir una disminución de energía cinética. Como este camión 1 tiene una velocidad, al tener velocidad tiene energía cinética, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la energía, ¿qué le está haciendo el camión 1 al camión 2? Le está entregando energía, ¿verdad? Pero no le va a entregar toda su energía. ¿Por qué? Porque esto, como se están uniendo, significa que los fierros están rozando, por así decirlo, y está generando calor. Al generar calor es una pérdida, ¿verdad? Desde el punto de vista termodinámico o de la física, el calor es pérdida de energía. Entonces, ¿cómo yo calculo esto? Dijimos que para un sistema de partículas, la energía es igual a la sumatoria de toda la energía de las partículas que existen en el ejercicio, digamos. Entonces, calor o pérdida de energía se llama Q. Eso es igual a la energía que tiene después del choque menos la energía antes del choque. ¿Está bien? Final menos inicial. ¿Cuál es la energía final? Es la sumatoria de las energías de cada una de las partículas. En este caso, como es energía cinética, aquí es igual a la energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces va a ser un medio de la masa, 1 por la velocidad después del choque al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad después del choque al cuadrado. Como está acá. Dijimos que la velocidad 1 y la velocidad 2 después del choque simplemente es la velocidad v. Entonces se denota ahí. Menos la energía cinética inicial. ¿Qué es la energía cinética inicial? Es la energía total de las partículas antes del choque. Y antes del choque solo existe el camión que va a 0,9 y el camión que está en reposo. Si está en reposo, obviamente no tiene energía cinética, ¿verdad? El único que tiene energía cinética es el camión 1. Entonces va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. Es diferencia, aquí es resta. Final menos inicial. Entonces, haciendo eso y reemplazando los datos, como ven aquí, se puede factorizar, ¿no? La B es el mismo valor para los dos. Se puede factorizar y como velocidad después del choque ya es conocida y antes del choque ya está todo conocido, simplemente reemplazar y nos da ese valor negativo, ¿no? Menos 2700 joules. ¿Y por qué menos? Porque es pérdida de energía. Recuerden que el signo negativo en energía significa pérdida. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Quiere decir que el calor que generó este choque es igual a 2700 joules. Desde el punto de vista en la vida real, es a veces que por eso se incendian los autos después del choque, ¿verdad? O en un choque. Porque si van a gran velocidad, los fierros generan un calor muy elevado que puede encender el combustible, ¿verdad? Entonces, eso, o así es como se funcionan los choques. ¿Está bien? ¿Entendieron esto? Y esto aquí es muy importante que entiendan, la variación de energía. Auxiliar, una pregunta ahí dice 1000 por 0,9, es 10.000, ¿no? 10.000 por Sí, 0,9. es 1000. Es 10.000. Ah, ya, Sí, está bien. es 10.000. Error de taipeo. Pero es 10.000 porque es masa 1. Cuando ¿Listo? hablamos de calor, hablamos de temperatura, pero nada que ver, digamos, si hablamos de grados Kelvin, eso no, ¿no? No, Sería, aquí no tienen que entender eso, pero no, calor y temperatura son cosas distintas, pero van relacionados, ¿no? Calor es ah, energía. Calor es está energía. bien, auxiliar. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí igual? ¿Ninguna? Listo, entonces ahora vamos a hacer el inciso C. ¿Qué dice el inciso C? Dice, ¿qué velocidad
deberá tener el camión cargado para que ambos queden en reposo después del choque. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, ¿qué velocidad tiene que tener este camión 2? O sea, este camión 2 ya no debe estar quieto, sino debe tener una velocidad tal que frene al camión 1. ¿Están entendiendo? O sea, yo tengo el camión 1 que va a esta velocidad. Entonces, ¿qué velocidad debe tener este camión para que frene a este y después del choque los dos queden con velocidad 0? Eso es lo que me está pidiendo ahora. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo resuelvo eso? Aplico lo mismo. Aplico sumatoria de cantidad de movimiento antes del choque debe ser igual a la sumatoria de cantidad de movimiento después del choque. Antes del choque, ¿qué voy a tener? Voy a tener la velocidad que lleva el camión 1 por su masa 1, ¿verdad? Voy a tener la masa 2 por la velocidad 2 que tiene antes del choque, y eso debe ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Ahora aquí, en este caso la velocidad 2 se simplificaba porque se hacía 0, ¿verdad? Pero en este caso ya no, porque lo que quiero encontrar es cuánto tiene que tener esta V para que frene a la velocidad después del choque. O sea que masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 antes del choque debe ser igual a 0, ¿verdad? Porque si velocidad después del choque es 0, multiplicado por la masa va a seguir siendo 0, ¿verdad? Entonces de aquí yo ya despejo la velocidad 2 y me da menos masa 1 por velocidad 1 sobre masa 2. Reemplazando los valores, me queda eso. ¿Y por qué este signo negativo? Porque si se fijan, si esto viene hacia aquí, obviamente este camión, si quiere frenarlo el de acá, debe ir hacia ese sentido, ¿verdad? Y recuerden que las velocidades son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, si hasta aquí, si para hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Por eso sale ese negativo. ¿Entienden? Entonces, para que esto frene a este camión, simplemente debe ir con una velocidad de 0,45 hacia su dirección del camión. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Eso sería como la fuerza de rozamiento, más o menos parecía. No. Aquí no entra nada de fuerza. Recuerda que esto no existe en fuerza externa. Pero, por así decirlo, recuerda que variación de cantidad de movimiento es igual a fuerza, ¿verdad? Fuerza es por tiempo, ¿verdad? Si yo quiero frenar este camión, me está diciendo que debo ir hacia la izquierda con 0,45 metros por segundo, ¿verdad? O sea que aquí al momento de chocarse, sí va a generar una fuerza, pero no es la fuerza de rozamiento, ¿no? Sino que va a generar una fuerza interna que se anula entre los dos. ¿Por qué se anulan? Por el principio de acción y reacción de Newton, ¿verdad? Pero no existen fuerzas de rozamiento. O sea, en estos ejercicios no estás tomando en cuenta la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Sí, gracias. Listo. ¿Tienen alguna duda de esto? Este es el primer ejercicio. Ninguna. Listo. Entonces, si no tienen alguna duda, ya se va a cortar.